pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Hoy me gustaría compartir una palabra que el Señor me ha dado muchas veces cuando veníamos primero de visita. Estando en cultos aquí me venía esta palabra una y otra vez, y ahora que estamos aquí sirviendo al Señor, otra vez el Señor me trajo esta palabra. Así que considero que es lo que el Señor quiere para este tiempo, para la congregación. Te invito a abrir las Escrituras en Ezequiel, capítulo 47. Un texto muy conocido. Creo que muchos se han socorrido de este texto para predicar. Aquí Ezequiel viene de unos capítulos anteriores con una visión que tiene que ver con un templo futuro del que está hablando Ezequiel. Y hay varias características de las cuales habla Ezequiel que no vamos a hablar en este día. Pero sí, en el capítulo 47 habla de algo muy particular. Habla de un río que sale del trono de Dios. Vamos a leer primero y luego vamos a empezar a sumergirnos en estas escrituras. Dice el capítulo 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Un texto muy conocido, y normalmente la enseñanza que se extrae de este texto tiene que ver con qué tan profundo uno entra en el río de la presencia de Dios, ¿no? De hecho, hay una canción que yo escuché por primera vez muy cerca de aquí, en Cartagena, que decía algo así como, no tan solo a los tobillos, ni siquiera a las rodillas, yo quiero nadar. Y había toda una coreografía, ¿no? Perdona que no la cante, porque si la empiezo a cantar me pedirás por favor que pare. Entonces, mejor que no la cante. Pero si bien es una ilustración que se usa una y otra vez y es válida, pero el texto de Ezequiel no apunta a nosotros caminando o nadando por el río. A lo que apunta es a la enseñanza de qué es ese río y las características de ese río. Porque ese río tiene que ver con una promesa de Dios. Una promesa que nosotros ya estamos viviendo y disfrutando. Por eso vamos a volver un poco hacia el principio del verso 1, que dice luego, me hizo volver luego
Les decía que estaba Ezequiel en medio de una visión que viene de otros capítulos atrás. Por eso dice, bueno, me hizo venir luego, dice Ezequiel, a la entrada de la casa. Habla del templo. Y dice, he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Hay algo muy interesante, y es que unos capítulos antes, en el capítulo 43, no lo vamos a leer, pero nos dice en la misma visión que Dios estableció ahí el trono. O sea que básicamente de donde está saliendo este río, donde empieza a brotar, es del trono de Dios, de debajo del umbral donde Dios había establecido su trono durante esta visión. Y es curioso la casualidad de que en el capítulo 2 de Apocalipsis también nos habla de un río, nos habla del mismo río, y nos dice también que sale desde el trono de Dios. Así que el río del que vamos a hablar y del que habla Ezequiel, primero tiene una fuente muy importante. No es cualquier fuente, es el trono de Dios. La fuente de donde nace el río, este río tan especial, es la propia presencia de Dios, el propio trono de Dios. Y dice que las aguas descendían, dice que la fachada de la casa, esto del templo, estaba orientada hacia oriente, aunque esto suena un poco a algo redundante. Pero la palabra orientar, que se usa en el castellano, viene justamente de esto, de poner la fachada hacia el oriente. Porque las iglesias, incluso tradicionalmente muchas, y la Iglesia Católica suele seguir con esa tradición, es que la ponen hacia el oriente, la misma disposición que tenía el templo de Jerusalén. Por eso de ahí viene la palabra orientar, ¿no? Las palabras nuestras y habla de eso, ¿no? Hacia el oriente, y luego de ahí, bueno, se ha multiplicado la aplicación, ¿no? Pero dice aquí que estaba la fachada de la casa hacia el oriente, y las aguas descendían, dice, de debajo y hacia el lado derecho de la casa, esto es, al sur. Hacia el sur salían. Si os acordáis un poco de cómo era el mapa de Jerusalén y de los alrededores, si vemos el mapa, hacia la izquierda de Jerusalén, perdón, hacia la derecha de Jerusalén, hacia el oriente, está lo que es el río Jordán. Y un poquito hacia abajo está el Mar Muerto. Y toda esta parte va a entrar dentro de esta descripción. Dice, verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Una característica que también había, que lo describe en el capítulo 44, es que el Señor cierra la puerta principal, la que da al oriente. Y entonces hace en visión que Ezequiel salga por una puerta que está más al norte y rodee parte del templo para llegar hacia donde está la salida del agua. Y dice, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, salían del sur del templo. Y dice, y aquí empieza a hablar de otra cosa. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. El cordel era la forma de medir. Hay varias descripciones del uso del cordel o cuerda en el Antiguo Testamento. De hecho, el Salmo 16, que dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿A qué se refiere? La herencia que fue trazada, delimitada con las cuerdas, la herencia que recibió David era deleitosa, porque dice unos versículos antes, David, porque Jehová es mi herencia, por tanto es una herencia deleitosa. Y aquí dice, salió un varón en la visión con una cuerda, y entonces iba midiendo con ese cordel. Dice, primero midió 1000 codos. 1000 codos son aproximadamente unos 500 metros. O sea, imaginémonos, está el templo, sale de ahí un manantial de agua, porque todavía casi no podríamos hablar de río, porque dice que recién 500 metros más adelante, recién el agua llegaba hasta los tobillos. Poca cosa. Pero otros 500 metros más adelante, dice ya la profundidad de ese río llega hasta las rodillas. Ya es una profundidad un poco más respetable. Y otros 500 metros más y llega hasta los lomos, hasta la cintura. Y otros 500 metros más y es tan profundo que solamente se puede cruzar a nado. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está hablando del río? No es lo importante que Ezequiel entrara en el río hasta los tobillos, las rodillas. Nos habla de la profundidad, lo caudaloso que empieza a ser ese río. Muy pronto
y sin ningún aporte exterior, sino por la propia naturaleza del río, empieza a ser un río cada vez más caudaloso, más profundo, más amplio. A eso se refiere a la descripción. ¿Perdón? Va subiendo de nivel o va bajando en profundidad. Pero el río se vuelve cada vez más caudaloso. Y ese es el río que crece y se amplía y se hace más caudaloso por su propia naturaleza, porque sale del trono de Dios. No hay ningún aporte exterior. Normalmente los ríos, incluso hay varios en España que son así, que nacen de una sierra a veces como un pequeño manantial y luego se van haciendo más caudalosos porque reciben aportes de otros ríos o de otros manantiales y entonces van creciendo en caudal hasta que llegan a desaguar en el mar. No así el río de Dios. Crece por el propio poder de su propia vida que sale del trono. Y eso es lo importante que quiere marcar aquí en la visión el ángel a Ezequiel. Este río que nace del trono de Dios va a ampliarse y profundizarse. Y pronto, porque que un río cada 500 metros profundice tanto, salvo que hablemos del Mar Menor, que uno puede caminar y no profundiza nunca. Pero aquí está hablando de algo que profundiza y pronto. Y así que la primera característica, la fuente, que es el trono. La segunda es el enorme crecimiento del río. Eso está hasta el verso 5 que termina que las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y ahí está el verso 6, la reafirmación en la que pregunta el ángel, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ya una vez que el ángel le había mostrado cómo iba creciendo el caudal, este río, ahora le iba a mostrar otra característica, la tercera característica de este río que era importante para el ángel dejarle claro a el profeta Ezequiel. Y dice, verso 7, volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. La tercera naturaleza del río, la tercera característica de la naturaleza del río es tal vez la principal, y es que será un río de vida. Un río de aguas de salud, de sanidad, de vida. Y entonces empieza a describir. Volviendo, dice, de un lado y del otro había muchísimos árboles. Es más, dice verso 8, me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es el valle donde está el río Jordán. Y entre otras cosas pasa por zonas de desierto, va hacia el río Jordán, y el río Jordán viene descendiendo desde el mar de Genesaret, que tiene varios nombres, el lago de Genesaret, y ¿dónde desagua? En el Mar Muerto. Vaya mar, ya era muerto en esa época. El Mar Muerto se llama así, porque está a unos 300 metros por debajo del nivel del mar y recibe agua del río Jordán, cada vez menos, porque el río Jordán cada vez es menos caudaloso, por razones de desviaciones de los caudales y diversas cosas, pero una de las características principales es que no tiene salida. Entonces, el agua que entra se ha ido evaporando a lo largo de los siglos y ya en esa época la concentración de sales era tal en el mar que en este lago grande, que se llama el Mar Muerto, que no puede haber vida. Obviamente hoy es peor todavía. Entonces, es una figura terrible, ¿no? La de un mar muerto. Aquí va a haber una comparación, porque habla del mar grande también. Y el mar grande es el mar Mediterráneo. No tengo que explicaros a vosotros la riqueza que tiene el mar Mediterráneo. De hecho, es una zona aquí cerquita, es una zona de pesca. Hay pesqueros por todo. Por ejemplo, he ido algunas veces a la iglesia de la Congregación de Águilas y ahí hay un hermano que se dedica a la pesca, por ejemplo. Es una zona de pesca, ¿por qué? Porque el mar Mediterráneo es un mar vivo, a diferencia del mar muerto. Pero aquí va a haber una comparación entre los dos. Entonces dice, me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, o sea, van hacia el río Jordán, descenderán el Arabá hacia ese valle y entrarán en el mar. ¿Dónde? El Mar Muerto. Y dice, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Esta es una de las características principales. Entra al Mar Muerto y el Mar Muerto, siglos de muerte, reciben sanidad las aguas. El Mar Muerto se convierte en un mar vivo, en un mar
lleno de vida, en un mar que no solamente tiene vida, sino que la da. Y entonces dice, verso 9, y toda alma viviente que nadara por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrara en este río. La característica principal de esta agua es dadora de vida. Es portadora de vida, es dadora y es otorgadora de vida. Todo lo que termina nadando en este río será vivificado. Hoy en día, los peces, un pez que se despiste y entre en el mar muerto, no volverá a salir. Terminará flotando. Y flotando con el vientre para arriba. Porque es agua que no solamente es muerta, sino que mata. Los seres humanos es un poco curioso porque, claro, al tener tanta cantidad de sales disueltas, a las personas les ayuda a flotar con más facilidad. Porque al subir la densidad del agua, el cuerpo humano en relación es menos denso y flota. Entonces hay gente que se hace vídeos o se saca fotos leyendo, por ejemplo, un periódico o un libro mientras está ahí recostado en las aguas flotando, mucho más que en unas aguas normales. Pero aquí dice que muchísimos peces habrá por haber entrado ellas allá. Y es más, esta descripción va más allá y dice, y junto a él, verso 10, estarán los pescadores. Pescadores en el mar muerto. Hoy en día sería muy ridículo. Imagínense a alguien tirando una red en el mar muerto o tirando una caña. Es más, si lo tiran con una lombriz, se le morirá la lombriz, pero no pescará nada, ¿no? Claro, o sea, se queda frita. Hoy hay todas rocas en los alrededores. Aquí describe dos lugares. Dice, estarán desde Engadi, que está en el norte, hasta en Eglaim, que está a unos 30 kilómetros al sur, digamos toda la costa oeste del Mar Muerto, que hoy obviamente no hay nada, solamente hay tiendas para turistas y poco más. Dice, ¿será? ¿Qué dice? Será tendedero de redes. O sea, tanta pesca, tanta riqueza, tanta multiplicidad de vida habrá, que al final habrá tantos pescadores que habrá 39 kilómetros más o menos de tendedero de redes. Son muchas redes, ¿eh? ¿Cuántas redes entran en 39 kilómetros? No tengo idea, pero seguramente será más de 2 o 3, ¿verdad? ¿Y por qué tantas redes en un mar muerto? Porque ha cambiado y has pasado a ser de muerto a un mar que bulle de vida. Entonces dicen, junto a él estarán estos pescadores, tendedero de redes durante 30 kilómetros, porque por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, como los peces del mar Mediterráneo. O sea, pasa de ser el mar muerto al mar lleno de vida, que era en esa época el mar Mediterráneo. Y lamentablemente cada vez hay más plástico y menos peces por el maltrato. Pero un mar lleno de vida, por excelencia, el mar de vida por excelencia, el mar Mediterráneo. Y en eso se convertiría el mar muerto. ¿Por qué? Por el río. Por ese río que era así, porque imagínense si a los 500 metros el río llegaba hasta los tobillos, pasaría por debajo de la puerta, supongo, ¿no? Al empezar. ¿Cuánto poder había en ese río? Pero vamos, para ir terminando con esta parte, dice, verso 11, algo curioso, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. O sea, habrá una parte que igualmente no será alcanzado por el río, porque habrá otro propósito, quedarán para salinas. Verso 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Ese es el secreto. No es que sea agua, que sea caudalosa, no es que arrastre sedimentos, no es el secreto del poder de estas aguas, es que nacen del santuario, nacen de la presencia de Dios y bullen con la unción del Espíritu Santo, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Sustento y salud vienen con el río de Dios. Ahora, toda esta vida, toda esta maravillosa descripción que nos lleva
si yo fuese más creativo y pudiese de alguna manera describir más poéticamente todo esto o hacer más gráfico en nuestras mentes y corazones, pero si podemos echar un poco de imaginación para poner gráficamente en nuestra mente lo que está describiendo aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través del profeta Ezequiel, veríamos una imagen de vida y de exuberancia de vida que tiene mucho que ver con la aplicación que tiene en realidad el río. Porque, ¿qué es el río al final? Porque estamos hablando que este texto lo que describe es las características del río. Y está muy bonito. Dijimos, la fuente es la presencia de Dios, cada vez más caudaloso y es portador de vida. Pero, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo ese río? ¿O qué río describe? Porque yo no veo que hoy por hoy desde Jerusalén salga un río. El Mar Muerto sigue siendo un mar muerto. El Jordán no ha mejorado mucho, ha empeorado. Pero hay estas promesas tienen que ver con algo que sí nos alcanza a nosotros. Y es el Evangelio del Reino. Esto, lo que describe este río, es el Evangelio del Reino y la salvación que viene de la presencia de Dios a través del nuevo pacto. Y vamos a partir de ahí a hacer algunas descripciones. Por ejemplo, vamos a ver en Isaías 44, 1, 7, vamos a leer unos textos que están en unas páginas para atrás. Me hizo volver a la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Y después viene diciendo, bueno, en cuanto al príncipe, hace una excepción. Dice verso 4, y me llevó hacia la puerta del norte, delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, y de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto a extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Esta era la condición que estaba describiendo Ezequiel. Y esa condición de desobediencia, de rebelión y de muerte, Dios las iba a convertir en ese río de vida. Ahí vemos la gracia de Dios, porque esa descripción puede ser la descripción de tu vida y de mi vida antes de que el Señor nos salvara. Abominaciones diversas, cada uno tiene su historia para contar antes de haber llegado el Señor. ¿De dónde nos rescató el Señor a cada uno de nosotros? Pero seguramente todos tenemos una historia, porque todos, como hoy cantábamos, su amor no lo podemos comprar, no podemos pagar por él, no lo merecemos, es por su gracia. El Señor nos llegó a nuestra vida con su salvación por su gracia y por su amor. Pero dice más, en Isaías capítulo 12, no vamos a leer, dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. En Isaías 44, a ver si me ayudan, a ver quién lo encuentra primero. 44, 1, 7 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y que te formó desde el vientre, y cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel.
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciaréis lo que viene, lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Aquí les está prometiendo ese río, esos manantiales de vida. Dice, yo soy Jehová, y dice, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Verso 3, mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos, como ríos sobre la tierra árida. Esta es la descripción de ese nuevo pacto. Dice, vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, empieza como un pequeño manantial de debajo del trono. Luego se convierte en un gran río. Según el verso 5, es infranqueable. Luego vienen la descripción de las aguas salutíferas que dan vida, versos 7 y 8. Luego, lo que viene es sanidad y salvación a todas las naciones. Eso te incluye a ti y a mí. Dice luego que la pesca sería enorme, verso 10. También dice que algunos no serán alcanzados. Pero finalmente dice que hay fructificación eterna porque hay alimento y medicina. A ver, voy a leerlo ese último texto de Ezequiel 47. Dice, porque sus aguas salen del santuario, su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y una oración antes dice, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Vida eterna, sanidad eterna para ti y para mí. Ahora, ¿hay evidencias de que ese río está fluyendo? ¿Hay evidencias de que ese río ha empezado a fluir y se ha vuelto cada vez más caudaloso? ¿Te parece que lo habrá? ¿O me estoy inventando todo esto que estoy hablando? Que puede ser, ¿no? Hay silencio. Algunos creen que me lo estoy inventando. Pero hay evidencias. Vamos a ver. Te invito a ir a Lucas 23, versos 42 y 43. Aquí está el Señor en la cruz. Está en la cruz, un ladrón a un lado, un ladrón al otro. Primero empiezan riéndose de él, pero luego hay uno que tiene un cambio en su corazón. Y entonces dice, vamos a leer del verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz, desde donde fluye el río de Dios, porque de ahí nace la gracia y el poder, de donde empieza a surgir el río, ya hay la primera vida tocada por ese río. Una, ahí, al lado del Señor. El Señor estaba presto a entregar su vida. Y ya hay uno que se arrepiente, hay uno que le pide perdón, hay uno que le reconoce como Señor, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en el reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy. No, bueno, ya cuando sea, no, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estás conmigo en el jardín de Dios, hoy mismo. ¿Por qué? Porque ha creído y se había arrepentido. La agüita, ¿no? La agüita un poco profunda, empezó con uno. El río empezó con uno. Pero después sigue. Vamos al libro de los Hechos. Porque los Hechos, aunque ya muchos dicen esto, ¿no? Aunque se les llama Hechos de los Apóstoles, en realidad fueron hechos del Espíritu Santo. Y entonces tenemos en Hechos capítulo 2 que hay 120. Ah, ya son 120, wow. El agua hasta los tobillos. 120
esperando la promesa del Espíritu Santo. 120 orando juntos, unánimes, con un mismo corazón, esperando que el Señor descienda y la promesa del Espíritu Santo sea sobre la iglesia. Y también esperando a ver qué pasará, porque yo me imagino que, de hecho, muchas cosas no entendían, porque el Señor había dicho que las entenderían cuando viniera el Espíritu Santo. Y estaban ahí orando y esperando a ver qué pasará. ¿Qué pasará, Señor? Ven, para que pase lo que haya de pasar. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo de la promesa vino. ¿Por qué vino el Espíritu Santo de la promesa? Algunos dicen, porque estaban un año y mes y juntos. No, vino el Espíritu Santo de la promesa porque el Señor lo había prometido. Y como el Señor lo prometió, en el tiempo del Señor, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y aquí vemos ya que el agua empezaba a llegar hasta los tobillos, 120. Pero pronto, si leemos, lo que pasa es que no quiero leer muchos textos para no hacerlos tan largos, pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió a predicar. Y cuando predicó la palabra de arrepentimiento y se explayó con lo que era el mensaje del Evangelio del Reino, dijeron los que estaban escuchando, ¿qué haremos? Bueno, arrepentíos y bautizados en el nombre del Señor. Y dice que, ¿cuántos se unieron? Unos 3.000. Unos 3.000 en una predicación en un día. ¿Por qué? ¿Porque Pedro era muy bueno para hablar? No, era un pescador. Era el río de Dios que estaba pronto creciendo, iba profundizándose, porque el río de Dios no depende de ti ni de mí, depende de Él. Y la vivificación y la vida que lleva no es la del predicador, no es la del ministro, no es la del músico, no depende de ninguno de nosotros. La vida de Dios viene de Dios. ¿De dónde viene la vida del río? Del trono de Dios. Y va profundizándose. Y aquí ya vemos que de 120 que iba mojando apenas la planta de los pies, ya empieza a pasar de los tobillos, 3.000 en un día. Porque el río de Dios vivifica. Pero podemos seguir viendo que aquí, cuando dice el verso 41, es curioso, ¿no? Porque dice que el verso 41 dice así, que los que recibieron su palabra, ¿qué recibieron? Su palabra, y eso será importante. Dice, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No fue una decisión emocional, fue un cambio de vida. Por eso perseveraban. Porque el río de Dios los había alcanzado. Habían nacido de nuevo. Había una vida, no un momento de emoción. Había una vida en su espíritu que los llevaba a permanecer, a perseverar en la fe. De hecho, vinieron las persecuciones pronto. Y perseveraron. Algunos tuvieron que huir, dejan perdiendo todo. Pero ¿qué hacían? Iban predicando el Evangelio del Reino. Pero si vamos a Hechos 3, vemos aquí a Pedro y Juan, que sanan un cojo. No vamos a leer todo el texto, pero van al templo y se encuentran en la puerta de la hermosa con un cojo de nacimiento que estaba ahí, lo ponían para pedir limosna. Y dijeron, bueno, que la verdad que no tenemos oro, plata, pero bueno, sanidad en el nombre del Señor. Bueno, una fiesta de alabanza, adoración, pero por otro lado ya empezaron los religiosos a oponerse, así como habían perseguido al Señor, ahora perseguían a los apóstoles. Pero ellos predican la palabra. Pedro aprovecha para predicar la palabra. Y vemos en Hechos 4 que después de haber estado arrestados, dice verso 4, capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones, o sea que puede que solo esté contando los varones y que además tuviésemos que contar también mujeres, 5.000. Wow. Unos días antes, 3.000. Ahora, 5.000. Los 500 metros para profundizar eran muy cerquita. ¿Por qué? Por el río de Dios. Otra vez, ni Pedro ni Juan. Era el río de Dios que iba avanzando a pasos agigantados. Porque había un llamado. El llamado era predicar en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí ya al principio de todo, ya el Señor iba profundizando y dando vida en su río, ya nomás sin salir de Judea. ¿Qué pasaría después? Todavía faltaba ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí ya vemos 3.000 hombres un día, 3.000, 5.000 otro. ¿Por qué? Porque fue predicada la palabra. Si vamos al capítulo 6, verso 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Todavía el río no salió de Jerusalén, pero dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Incluso también muchos de los sacerdotes que primero se oponían a la fe, ahora obedecían a la fe. Creyeron incluso muchos religiosos. El río de Dios. El río de Dios no distingue. Y cuando el río de Dios toca, no hay acepción de personas. No importa de dónde vengas, de dónde vayas, tu origen, si eres un experto en religiones o nunca nadie te ha hablado y no tienes la menor idea, porque el río de Dios no va a la mente, va al espíritu y del espíritu a la mente. Y entonces, aún el de menos letras y el de más letras, todos tenemos que caminar por el mismo camino de la salvación. Y ahí está el río de Dios para todos. Pero seguimos y vamos viendo cómo el número de discípulos se va multiplicando, el río va profundizando, se va haciendo más grande. En Hechos 9, en Hechos 9 hay un punto muy particular. Dios llama a un perseguidor de la iglesia para que pase a servirlo. Llama a Saulo de Tarso, un religioso que había perseguido y de hecho iba camino a Damasco para encarcelar a más cristianos. Pero Dios tenía propósito y lo llamó. Y tuvo una visión, un toque muy fuerte del Señor, y luego el Señor le dio una palabra que lo iba a usar para incluso predicar a reyes y príncipes. Y lo deja ahí. Es llamado Pablo. Pablo se va luego a su tierra de Tarso, pero en el capítulo siguiente, el capítulo 10, aparece Pedro y aparece un personaje que se llama Cornelio, que era un soldado romano que era centurión, tenía toda una compañía a su cargo, pero era un hombre, a pesar de ser romano, de ser gentil, no judío, tenía una fe en Dios que le llegaba no solamente a honrar y adorar a Dios, sino incluso a hacer limosnas en el nombre del Señor. Y Dios oyó las oraciones de Cornelio, se agradó de Cornelio. Y el río, ¿dónde iba a entrar? Iba a entrar no solamente al Valle del Jordán, sino iba a entrar al Mar Muerto, los gentiles. Y aquí vemos cómo, así como el Señor usó a Pedro para abrir el Evangelio a los judíos el día de Pentecostés, aquí vemos que lo lleva, no vamos a leer el texto, creo que todos lo conocemos, da una visión a Cornelio de que envíe a unos hombres a buscar a este tal Simón Pedro, incluso le dice la visión dónde tenían que irlo a buscar y todo. Viene Pedro a la casa de Cornelio, seguramente con algunas dudas, porque, claro, no había mucha comunicación, por no decir no había ninguna, entre judíos, y sobre todo, cuanto más piadosos, más separación con los gentiles. Los gentiles eran tenidos incluso como perros. Y Dios manda a través de dos visiones, una visión a Cornelio y otra visión a él, a que fuera a predicar el Evangelio a la casa de un gentil, de un centurión romano. ¿Y qué pasa? Cuando está predicando Pedro, no solo se convierten, sino que el Espíritu Santo se derrama como en Pentecostés sobre los gentiles. ¡Wow! El río de Dios también era para los gentiles. Y se maravilla Pedro. ¿Cómo también Dios abre el Evangelio hacia los gentiles? El río avanza. Ya no solamente era Jerusalén, tenía que llegar a otros sitios, tenía que llegar a Samaria y al último de la tierra. Pero ese mandato que dio el Señor de salir a predicar, Él fue el primero en ir tocando los corazones. Porque en realidad nosotros somos enviados a predicar, pero el que va primero y el que hace la obra es el río de Dios. El Señor nos usa a nosotros como usa una burra en el caso de Balaam.
No nos necesita. Él quiso hacerlo así. Y ya lo veremos. Esto es la introducción nada más, no os preocupéis. Pero vemos aquí que el Señor toca con su río también a los gentiles. El río se va extendiendo, se va profundizando. No vamos a leer los textos, simplemente vamos a ir nombrando las situaciones. El capítulo 11, vemos cómo se extiende el Evangelio también a través de Pablo, y de Pedro, de Pablo y de otros. De hecho, va hasta Antioquía, usa el Señor a Bernabé, Pedro es encarcelado. Vamos a pasar textos por delante. Y en el capítulo 13 hay un hito en esto del río de Dios y su alcance a el mar muerto. Miren, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esto en la zona de Siria, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este lo conocemos, ¿no? Dice, ministrando estos al Señor, o sea, estaban adorando al Señor, eso es lo que significa, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí vemos, ¿quién es el Señor del río? El Espíritu Santo. Es el que lleva el río, el que empodera el río y el que maneja el río. Y dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Señor soberano, tenía un plan. Ese río tenía que extenderse más allá de la frontera. Ya en este caso estaban en Antioquía, estaban lejos de Jerusalén, pero no era el último punto donde el río tenía que llegar. Y entonces les dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y empieza el ministerio de Bernabé y Pablo, que después será de Pablo y Bernabé, y finalmente será de Pablo, que es la extensión del río ya ampliamente hacia los gentiles. Ahí ya empieza a nadar Pablo en el río de Dios. No en el río de la presencia de Dios, que también ahí Pablo nadaba. Estamos hablando del río de la salvación de Dios. Pablo fue un instrumento para que ese río de Dios alcanzara el mar muerto y llevara vida. Pero claro, digamos, es muy interesante esto. Pero ¿y nosotros? Hay un hito muy importante. Y es que claro, con esto de alcanzar a los gentiles para el Evangelio, muchos cristianos judíos tenían problemas. Porque dicen, no puede ser que el Evangelio también sea para los gentiles. Y se oponían a que se les predicara. Y si no, si se convertía en un gentil, tenía que convertirse en judío también. Tenía que, teóricamente, entonces, circuncidarse y guardar toda la ley. Y entonces, ante estos cuestionamientos, lo que organizaron fue un concilio en Jerusalén. Esto está en el capítulo 15. Os lo cuento para no leerlo. Entonces fueron Pablo y Bernabé, porque claro, ellos habían estado predicando a los gentiles y a través de ellos se habían convertido cantidad de gentiles y a ellos los estaban criticando. Estaban el resto de los apóstoles, estaba Jacobo, el hermano del Señor, que se convirtió después de la muerte y resurrección del Señor, pero que terminó siendo un líder de la iglesia de Jerusalén, y estaban también los ancianos. Y el Señor les habló claramente y les dejó muy claro que el Evangelio era también para los gentiles y que no debían obligar a los gentiles a judaizarse. Entonces dan ahí cuatro requisitos solamente para que guarden los gentiles y ninguno de ellos tenía que ver con la ley mosaica. Pero hay algo interesante que sale a colación, o lo trae Jacobo, y es una cita de Amós. Porque en su momento Amós, en el siglo VIII a.C., por lo mal que estaba Israel, dividido en dos reinos y todo, había una promesa que Dios había dado a David, de que Dios edificaría la casa de David y que siempre habría en su trono, habría un sucesor, un heredero. Y estaba Dios profetizando sobre el Mesías. El Mesías iba a ser ese heredero. Pero claro, en el siglo VIII a.C., lo que veíamos era que eso... De hecho, habla de la casa de David y la llama con una palabra
Sucat, que significa una choza, una enramada. Y dice, Dios reedificará la choza de David. La reedificará, la volverá a levantar. Y cuando la levante, todos los gentiles volverán a él. Claro, en nuestras traducciones de Reina Valera habla de tabernáculo. El problema de la palabra tabernáculo es que se usa en castellano para varias cosas, que son diferentes, ¿no? Está el tabernáculo de reunión, está el tabernáculo del arca que hizo después David, pero aquí usa una palabra que no es ninguna de esas. Usa la palabra Sukkot, que habla de una choza, algo muy venido abajo. Aquí podríamos decir en español una chabola, ¿no? Diríamos, parafraseando, es que la casa de David es una chabola hoy en día. Ni casa, ni palacio, ni nada. Pero yo la reedificaré y la levantaré. Dice, y todos los gentiles vendrán a él. Y es lo que cita aquí, lo vamos a leer en Hechos 15, 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo, en el original la choza de David, que está caído, y repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí Jacobo dice, es que el Evangelio llegue a los gentiles es la prueba de que el tabernáculo, la tienda, la casa de David, el trono de David está ocupado otra vez. Cristo reina y la salvación del río de Dios alcanza, como estaba profetizado, también a los gentiles. El río de Dios avanza y es imparable y llega a los gentiles. Y entonces ahí entienden, el Evangelio es no solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Por qué? Porque Cristo está en el trono de David reinando y su Evangelio es para todo. Como ha sido profetizado, prometido a Abraham, que en sus simientes serían benditas que todas las naciones de la tierra. Ahora, si quisiéramos, podríamos seguir rastreando este río de Dios hasta nuestros días. Porque tú y yo estamos en el río de Dios que nos ha salvado. Pero no solo nos ha salvado, sino que nos ha llamado el Señor a ser fuentes, a ser instrumentos de la extensión de ese río. Y hay varias cosas que yo quisiera plantear en esta mañana, de esto de ser instrumentos en las manos de Dios. Primero, en Juan capítulo 15, ¿os acordáis? Cuando el lavado de los pies y todo, el Señor les dice, estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Porque la palabra es el medio de Dios para la extensión del río. En 1 Corintios 1:21, no hace falta que lo busquéis, ahora si lo ponen aquí mejor, pero dice que agradó a Dios salvar a los creyentes que por la locura de la predicación, por la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y escogió hacerlo así. Dice, la fuente para que fluya el río es la palabra. Y por eso lo remarqué antes. Pedro en Pentecostés que predicó la palabra, creyeron la palabra, los alcanzó el río de Dios. Y así cada vez, remarca la Biblia, dice, escucharon la palabra, obedecieron la palabra, los alcanzó el río de Dios. Más agua, el agua de la palabra es el instrumento. La palabra es el instrumento del Espíritu Santo para la extensión del reino de Dios. Porque también dice Pablo a los romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En los originales dice por la palabra de Cristo, o sea, por el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, dice Pablo también. No es solo palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el río de Dios de aguas salvíficas para que te alcance a ti y me alcance a mí. La herramienta de Dios es la palabra. Puede haber sido otra. Tal vez se nos hubiesen ocurrido cientos de instrumentos. Pero Dios quiso que fuera ese el instrumento. Seguimos. Decía antes, no es el predicador ni la música, es el río de Dios fluyendo. La palabra es el instrumento del Espíritu Santo. De hecho, otro texto que conocemos mucho, Efesios capítulo 6, dice que tomemos la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, aquí ya compara el Espíritu Santo por pluma de Pablo, la palabra que también viene del Espíritu Santo con
la espada, con una espada. O sea, dice, la espada del Espíritu es esa palabra que también viene por el propio Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el forjador de la palabra de Dios. Fue el maestro forjador de esa espada. El Espíritu Santo la forjó a través de los amanuenses, de sus secretarios, que fueron los apóstoles, fueron los profetas, fueron los siervos de Dios que prestaron sus manos, sus corazones, para hacer canales a través de los cuales el Espíritu Santo nos hiciera llegar su palabra. Y dice en Hebreos capítulo 4, texto muy conocido, y aquí empieza la predicación. No os preocupéis, yo tengo llave. O sea, podéis iros, yo cierro cuando me voy, que ninguno se sienta culpable. Pero claro, podría significar que si te levantas y te vas, que no seas salvo, ¿no? Pero bueno, tú en paz, ¿no? Tú id en paz. Ved en paz y no peques más, ¿no? Decíamos que llama al Espíritu Santo a la palabra de Dios una espada. El término en griego es makaira y hace referencia a una espada corta. Y es una espada que todos conocemos. Es el famoso gladius, que como se llamaba en latín los romanos, que es la espada de los soldados de a pie. Usaban el escudo ese grande, el scutum, ese rectangular grande, y llevaban, la espada era una espada corta, de más o menos medio metro, y que dicen los historiadores, que el arma que más personas mató en batalla. Era muy eficaz. Y su origen es de aquí, de la península ibérica, era de los íberos, la falcata ibérica. De ahí sale, sí, made in Spanish, ¿no? De ahí sale, por evolución, esta arma, que era corta, pero tenía una característica. No era para esos lances de esgrima que uno ve en la Edad Media, y las películas de Errol Flynn. Claro, eso era para lucha cuerpo a cuerpo. Eran cortas y su misión era, cuando venía un enemigo o avanzando, llegaban a topar con un enemigo, movían un poco el escudo y ¡pum!, lo apuñalaban y volvían a cerrar. Por eso tiene que ser una espada corta. No era para estar ahí en lance de espada. Para las películas poco emocionante, porque era mover el escudo, apuñalar, pero era un arma muy penetrante, muy cortante. Tenía una punta muy afilada y dos filos laterales muy afilados. Por eso es que el escritor de Hebreos, que yo también creo que era Pablo, pero no importa quién es, dice, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta, que es una espada, dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Está refiriéndose a este gladius, la espada que le da el nombre a los gladiadores, ¿no? De ahí viene el nombre de gladiadores, peleadores, luchadores con espada. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque es muy penetrante, muy cortante, muy afilada. Y separa las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta espada del Espíritu era un arma letal y era un arma muy afilada, tremendamente afilada. Es como un bisturí, ¿sí? Penetrante. Y esa es la misma palabra, esa misma espada que nosotros tenemos que llevar. Porque esa es la palabra que trae vida. No cualquier espada, no cualquier palabra, no cualquier mensaje. El río de Dios solo fluye a través de la palabra de Dios. No fluye a través de la palabra que el predicador se invente, que el músico se invente. Todos somos testigos. Estamos hablando de los predicadores, pero también de nuestro evangelismo personal. Siempre el río de Dios se va a derramar a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace muchos años, hace unos cuantos años, en Mont Blanc, en Tarragona, había una feria medieval. Fuimos a la feria medieval y entre varios puestos que había uno, creo que era de Toledo, y buenas espadas. Y había réplicas de espadas de todo tipo,
espadas medievales, esos espadones largos que sí usaban los caballeros en la Edad Media, diferentes tipos de espadas. Y había ahí un gladius. ¡Wow! Yo este quisiera comprarlo yo. Era una réplica fiel al original y funcional de un gladius, de esta espada. Y claro, digo, qué bueno ¿cómo me serviría esta espada, este gladius, para ilustrar las predicaciones, para ilustrar las enseñanzas, porque era una copia fiel de aquel que describía la Biblia, la palabra de Dios. Era caro. Y entonces, sí, tengo problemas, me falta una mano. Porque yo compré un gladius original. No sé de qué se ríen. No es original de hierro, ¿no? Es que el original costaba casi 200 euros. Pero el apaño de madera me costó 12. Entonces a veces nos pasa que, claro, el Evangelio es la espada difícil de blandir. Porque tenemos que pagar un precio muy alto. Porque esta sociedad no quiere la espada del Espíritu. Esta sociedad prefiere espadas de madera. La espada del Espíritu es una espada real que el Espíritu Santo puede afilar. Él la forjó y Él la puede afilar. Él la vivifica. Él la hace una espada viva y eficaz en sus manos. Pero tiene que ser su palabra, porque si no, no es una espada viva y eficaz. Pero hoy a veces cambiamos la espada del Espíritu por una de madera. Es más fácil, es más barata. Es más, si yo la pinto, que tenía idea de pintar la hoja de color, de un color que diría pego de metal, y si no me dan ningún primer plano y las luces ayudan, yo puedo pararme aquí y hacerles creer que lo que estoy mostrando es la espada del Espíritu, cuando es una espada de madera, que el Espíritu Santo no vivificará. Y es un peligro hoy, al que todos estamos expuestos, porque es más fácil. Porque la espada no está afilada y no le molesta a nadie. La espada del Espíritu va en contra ¿de qué? De nuestra carne. Y de la carne de quienes escuchan. Entonces nadie quiere escuchar que tiene que morir a la carne, que tiene que renunciar a sus pecados, que tiene que arrepentirse. La espada de madera, mira, Dios te va a bendecir, ¿sabes? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Quiere bendecirte, sanarte, prosperarte, que no quita que sea también una posibilidad en tu vida y en mi vida, porque el Señor es un Padre bueno, como cantábamos hoy. Pero no ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino que estábamos leyendo es muerte a la carne, arrepentíos. Ese es el Evangelio de la espada de verdad que el Espíritu Santo afila. Pero hoy tenemos... Amén. Pero hoy tenemos espadas de madera, también tenemos espadas de goma. Veía en un vídeo hace un par de años cómo hacen espadas de goma para las películas. Y entonces tienen todo el aspecto de espadas metálicas, pero en realidad son de espuma y no lastiman ni nada. O sea, si por error se clavan, se pegan o algo, no se lastiman. Son espadas de goma y también dan el pego, pero no tienen el fío del Espíritu Santo. No, el río de Dios no va a fluir por esa espada. También hay espadas de plumas de colores. De plumas de colores del arco iris. Que algunos dicen, no, es que el Evangelio es inclusivo y Dios es amor y ama a todos. Y si nosotros nos amamos y yo tengo un novio, ¿por qué no? Si Dios es amor. Y entonces algunos levantan, en vez de la espada del Espíritu, una espada de plumas de colores. Y es la época justamente en la que esto está pasando. Y se aplaude. Una espada que en realidad, en lugar de llevarnos a la muerte de nuestro pecado, aplaude el pecado y todavía lo levanta con orgullo, nunca mejor dicho. Pero ninguno de ellos es la espada del Espíritu, que forja y afila el Espíritu de Dios. Pero hay una característica con esta espada mía.
Llevo muchos años con ella. La he usado en ilustraciones para clases y todo. Y sobrevivió a muchos años. Hasta ayer. Viene mi nieta de visita y me rompió la ilustración profética. Con menos de 2 años, la dejamos un rato con la espada. No la dejamos, le cogió la espada y no sé contra quién la golpeó y se la cargó. Y yo digo, vaya, mi nieta me arruinó la ilustración profética. Y esta mañana el Señor me mostraba que fue una ruptura profética. Porque el Señor usará estas nuevas generaciones para levantar la palabra de Dios y romper las espadas falsas. Las espadas falsas serán rotas por las nuevas generaciones. Porque Dios quiere que el río de Dios siga extendiéndose. Y nada parará el río de Dios. Nada. Porque el río de la misericordia de Dios viene del trono de Dios y es poderoso y da vida aún en el mar muerto. Y hoy puede traer vida incluso en la marcha del orgullo gay o en cualquier otra marcha, en medio de cualquier pecado. En lo que estés viviendo hoy, Dios puede vivificarte, Dios puede alcanzarte con su río, porque el poder viene del trono de Dios. Aleluya. Dios levantará estas nuevas generaciones. Porque el Señor viene pronto. Y antes de venir, quebrará muchas espadas de madera, muchas espadas de goma y muchas espadas de pluma que algunos falsamente en el nombre del Señor están levantando. Porque el Señor es misericordioso, pero también es celoso con su nombre. Es celoso con su gloria y es celoso con su río. Y el río de Dios es un río caudaloso, poderoso, de sanidad, pero es el río del Dios Santo. Por tanto, hermanos, tú y yo somos llamados. Aquí, esta iglesia tiene, además de los púlpitos, además del evangelismo personal, además de las casas de bendición, el Señor le ha dado a administrar también unos medios de comunicación. Y en todos estos lugares, nosotros debemos ser blandidores de la espada del Espíritu. Gladiadores. Ningún gladiador. ¿Cuántos vieron la película Gladiator aquí? Gladiador. Imagínense que hubiesen ido a cualquiera de esas batallas con una espada de madera. ¿Cuánto hubiesen durado? Nada. El tigre se la come, la espada de madera, ¿no? Y hoy tenemos tigres y el león rugiente que está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y si levantas una espada de madera, le estás dando lugar a este león rugiente a decir, ven, cómeme tranquilo. Porque mira la espadita que tengo. De pluma. Te pincho. No, hermano. Y puede ser gracioso, pero se está llevando a multitudes a la muerte. Porque hay quienes, diciendo ser siervos de Dios, blanden estas falsas espadas y llevan a muchos a la perdición. Oremos. No vamos a acusar a nadie aquí. Vamos a orar por cada uno que en su error, en su falta de visión, en su falta de madurez o por lo que sea, está levantando una espada que no es la espada del Espíritu. Pero levantemos nosotros la espada del Espíritu. Que el Señor tenga la libertad de que fluya su río a través nuestro. Que su río alcance a muchos otros. Porque los tiempos son malos. El Señor viene pronto y, ¿sabes? El Señor, con más razón hoy que nunca, quiere seguir poniendo en nuestras manos la espada que Él forjó, que es la palabra del Espíritu. Y también quiere el Espíritu Santo en nuestras vidas afilar esa espada para que podamos alcanzar a otros. Porque el Evangelio que empezó a fluir, el río que empezó a fluir en Jerusalén, después a Samaria y hasta el último de la tierra, ahora está en nosotros. Somos parte de ese río. Y no es que estamos en los tobillos, las rodillas, no estamos hablando de eso, que también es válido, pero es para otro momento. Ahora estamos hablando de ser quienes hemos recibido como un tesoro el Evangelio del Reino y tenemos que entregar ese tesoro a otros. Y no podemos ni siquiera
que tenga una mota de polvo. No lo ensuciemos con nada que no sea la espada del Espíritu. No lo ensuciemos con nada que sea de la carne. No, porque si lo transformamos un poco, si lo pintamos de colores o si le ponemos pintitas, por ahí va a ser más aceptable. Si le quitamos un poco de filo en la punta para que no dañe tanto, va a ser más aceptable. Hermano, en cuanto tocamos el filo de la espada del Espíritu, lo que estamos haciendo es, estamos frenando el río de Dios y estamos predicando muerte. Y no muerte al pecado, sino muerte a la vida del Espíritu. Y que la carne se levante en nosotros y en los que nos escuchan. Así que desde Judea hasta Samaria, hasta Murcia y hasta el último de la tierra. Hermanos, esta se rompe y el Espíritu Santo no puede ni quiere afilarla. Esta es eterna, porque cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Y esta la sigue afilando hoy el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.